Bueno, tenemos la primera ponencia del día de hoy. En el origen de la misión está la iniciativa de Dios, a cargo del padre Humberto Aristizábal, sacerdote de la Congregación de la Misión, actualmente párroco de Nuestra Señora de las Mercedes en Bogotá. Él es licenciado en Ciencias Bíblicas del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Buenas noches. Bueno, yo no voy a hacer una charla, sino que quiero propiciar una charla de ustedes con Dios a través de el texto que se nos propone para la reflexión de hoy. De modo que, muy importante que ustedes aprovechen los materiales que les entregaron, es decir, sus hojas y el esfero que le dieron para escribir. Yo solamente les voy a dar unas pistas para que... ¿Algunos no tienen esfero? Algunos tienen hojas pero no esferos. Entonces necesito que tengan esferos, porque yo voy a decir 2 o 3 cositas y la idea es que ustedes entren en diálogo con el texto. Mejor dicho, yo no quiero decirles nada. Yo quisiera que Dios les hablara a ustedes en el texto. De modo que voy a tratar de ser breve. Voy a tratar de no proyectar lo que yo pienso, sino dejar a Dios que les hable. Porque el encuentro con la palabra se llama oración, se llama diálogo. A veces leer la palabra resulta complicado, porque pues es un libro viejo, ¿o no? Claro, es un libro antiguo, es un libro de hace más de 2000 años. La gente pensaba de otra manera, hablaba de otra manera, y a veces nosotros no estamos muy familiarizados con la Biblia. De modo que lo que yo voy a hacer es facilitar su encuentro con Dios en el texto. Ojalá hayan traído la Biblia, porque la vamos a usar. El texto que vamos a leer hoy es entonces Éxodo capítulo 3, versículos del 1 hasta el 12. Éxodo 3, 1, 12. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Guió el rebaño lejos por el desierto y llegó al Horeb, la montaña de Dios. Y allí se le manifestó el ángel del Señor bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. El Señor siguió diciendo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias.
voy a bajar para liberarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés preguntó al Señor: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, me darán culto en esta montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces el primer paso que vamos a dar es mirar el texto con despacio y ver qué es lo que hay allí. Aquí es donde les pido que tengan la bondad de tomar nota. Yo voy a hacer preguntas, no necesariamente ustedes tienen que contestar. De pronto anoten su respuesta en la hoja, porque son cosas muy básicas. Bueno, la primera palabra, vamos a ir palabra por palabra, ¿no? La primera palabra del texto, ¿cuál es? Moisés. ¿Dónde comienza la historia de Moisés? Busquen en sus Biblias, por favor, si no lo saben. Si saben la respuesta, escríbanla en sus hojas. Comienza mucho antes, en el capítulo 2. Allí se narra la historia del nacimiento de Moisés. ¿Ustedes saben la historia de Moisés? Que el papá era, ¿qué? Dice allá, era un levita. O sea, que Moisés era un hombre pobre. Además de que el pueblo de Israel estaba oprimido, mejor dicho, estaban en la inmunda y cochina calle. Además de todo, es hijo de un levita. ¿Y qué tiene que ver un levita con ser pobre? La respuesta está en la Biblia. Todos estos datos son importantes para entrar en diálogo con el texto. Todas las tribus de Israel, que son ¿cuántas? 12. Tenían derecho a tener una tierra. Los únicos que no tenían derecho a la tierra eran los levitas. Claro que ahorita ninguno tenía tierra, pero bueno, particularmente los levitas no tenían tierra, porque su heredad era el Señor. Era el lote de su heredad, era el Señor. Entonces es hijo de un levita. ¿Cómo se llama el papá de Moisés? No se sabe. No se dice el nombre. Y aparece el papá de Moisés al inicio, no aparece. Solo aparece la mamá, la hermana y la hija del faraón que estaba por ahí en el río, y luego lo recoge. Y ella es la que lo cría hasta cierta edad. La mamá, ¿no? Lo cría hasta cierta edad y luego lo manda a la hija del faraón que lo acaba de criar. Bueno, ese es lo que sabemos nosotros de Moisés. O sea que estuvo expuesto a la muerte desde el inicio. ¿Se acuerda que lo metieron en una canastica y lo echaron al río? Bueno, se salvó milagrosamente y todas aquellas cosas que conocemos de él. Fue educado entonces después de niño en la corte, o sea que tuvo seguramente una muy buena educación, conoció seguramente por su mamá al Dios de sus padres, seguramente alguna vez le habló de alguna de sus tradiciones, pero básicamente se crió en la corte del faraón. Y después
el hombre cuando creció se desgració. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se acuerdan? Mató a un egipcio. ¿Y qué le tocó hacer? Huir. Pero antes de eso había dos hebreos que estaban peleando y entonces él dijo, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué le dijeron? ¿Es que nos quiere matar también a nosotros como mató al hebreo? O sea que era rechazado de una parte y de otra. Le tocó huir. ¿Y en qué se convirtió? Ya llegamos al texto de hoy. ¿En qué se convirtió? En un pastor. ¿Y de quién era? Yo supongo que era, bueno, no se dice pastor de qué. De ovejas o de vacas, bueno, digamos que de ovejas, o de cabras tal vez en el desierto. ¿De quién eran los animales? Del suegro. Del suegro Jetro. O sea que no estaba también tampoco, no estaba muy bien. Era un pastor en el desierto, un pastor, un sencillo pastor. No tenía propiedad, todo era de su suegro Jetro. Y bueno, como que se olvidó de todo. Han pasado ya años, aunque han pasado 2 páginas, creo que alcanzó a casarse, no sé si tuvo algún hijo, ya, las hijas ya, creo que sí, ya hizo una vida, o sea, se hizo una vida y se olvidó de todo. Seguramente quedó muy frustrado con ese intento de rebelión que tuvo, y entonces se fue y se olvidó de todo, y hizo su vida por allá en otro lugar, y jamás se volvió a acordar de pronto de la fe que le infundió su mamá, o de otra creencia. El suegro se dice que era sacerdote. ¿Sacerdote de dónde? De Madián. ¿Y qué es un sacerdote de Madián? Un sacerdote de Madián no tiene nada que ver con el Dios de Israel, con la fe de Moisés, nada. Es una persona, bueno, seguramente con una fe en alguno de los dioses que adoraban en aquellas naciones, pero no tiene nada que ver con la fe de Moisés. Bueno, y comienza la jornada, comienza ahora sí la historia de Moisés. Cuando se levantó, hizo lo que hacía todos los días. ¿Qué era lo que hacía? Pastorear. Pero como vivían en el desierto, en Madián es el desierto, en el desierto, pues ustedes saben cómo es en el desierto, ¿no? O sea, el agua escasa, por ahí germina algún pedacito de pasto, pero todo es escaso. Entonces le toca caminar mucho para buscar pasto. Y se fue. ¿A qué se fue? A hacer lo que hacía todos los días, a pastorear, a buscar pasto para el rebaño. ¿Estaba buscando a Dios? No estaba buscando a Dios. ¿Estaba buscando liberar a su pueblo? Tampoco. Se fue a alimentar el ganado y ya, punto. Se fue y llegó muy, pero muy lejos. ¿Y por qué se fue tan lejos? ¿A buscar qué? Pasto. ¿No se va a buscar a Dios? No se va a buscar a Dios, se va a buscar pasto. ¿Y por qué se fue tan lejos? Pues porque no había cerquita. La respuesta obvia. Y dice que llegó ¿a dónde? Al Horeb. Horeb significa seco. Eso es Horeb. La palabra traduce seco. Y resulta que hay una cosa que el que escribió este texto sabe y que nosotros sabemos, pero que Moisés no sabe. ¿Qué es lo que nosotros sabemos y el que escribió el texto sabe y Moisés no sabe? Ahí dice, ahí yo no estoy inventando, lo que dice ahí. Ajá, ¿qué dice?
que el Horeb es la montaña de Dios. Eso lo sabe solo el que escribió el texto y nosotros. Pero Moisés no sabía. Moisés subió a cualquier montaña. Y bueno, allá subió a cualquier montaña, cualquier día, a hacer lo que sabía hacer. Era una montaña cualquiera. ¿Qué tenía de particular la montaña? Que tenía pasto. Él no fue a buscar allá, no fue a orar allá, nada de eso. Pero bueno, se dice, y nosotros sabemos que esa montaña es la montaña de Dios. ¿Por qué es la montaña de Dios? Vaya usted a saber. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que es la montaña de Dios. Pero la montaña de Dios allí es un pastizal ordinario. Y no es que haya mucho pasto, pero bueno, hay suficiente para su ganado. Ese es un dato bien bonito. Miren dónde se le aparece Dios a Moisés, una montaña cualquiera. Pero ahora es la montaña de Dios. Es muy importante también la ubicación del Horeb. Nadie sabe dónde queda. A veces lo llaman o el Sinaí o el Horeb, o también lo llaman algunos Meribá. Bueno, no importa cuál de los tres sea exactamente el lugar, el punto es que esa montañita no está en Egipto. Egipto es la tierra de la opresión, ¿cierto? Pero tampoco está en Canaán. ¿Qué es Canaán? La tierra tampoco está en Canaán. Está en el camino, casi como a caballo entre una parte y otra, en los límites de lo que une al África con Asia, más o menos por ahí. En todo caso está en el camino. O sea, el Horeb no es un punto de llegada, es un punto de partida. Y también será después un punto, cuando comienza la caminata, muy importante, y seguirán avanzando desde ahí. Entonces, el Horeb es para Moisés una montaña cualquiera. Allá fue a buscar, estaba haciendo lo ordinario de su vida. Moisés no se levantaba pensando en Dios, no dormía con Dios, por lo menos el texto no dice. Y aquel día Moisés, después de elevar sus plegarias al cielo, fue a buscarlo al monte. Así no dice el texto. Estaba haciendo ¿qué? Lo ordinario, lo que sabía hacer. Y lo que sabía hacer era ir a arriar el ganado y nada más. Y se topó allá en el monte Horeb con el pasto. Y bueno, y viene todavía entonces lo que pasa. Horeb, lugar de paso. Horeb, lugar de Dios. Y allí, otra cosa que solo sabe el texto y que solo sabemos nosotros, pero que Moisés no sabe. Nosotros sabemos que se le manifestó el ángel del Señor bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. ¿Dónde está el ángel del Señor? ¿Ustedes lo ven? No. ¿Pero lo saben que es un ángel? Sí, lo sabemos porque lo leímos. ¿Moisés sabe que esa llama es un ángel? No, es simplemente una llama. Y nada más que una llama. Pero Moisés, ¿qué vio Moisés? ¿A Dios? ¿Al ángel del Señor? No, ¿qué vio? Una zarza. Una zarza que estaba ardiendo, pero no se consumía. Una zarza que ardía, pero no se consumía. Y entonces a él le llamó la atención. Porque ustedes imagínense ver un árbol que se quema y no se consume, que tiene fuego encima y no se consume. Pues raro, ¿no? Entonces él se acercó para mirar, a ver de qué se trataba.
Bueno, la zarza, ¿qué es la zarza? No es un chamizo, no. La zarza es un pequeño arbusto. En el capítulo 10 del libro de los Jueces encontrarán ustedes una bella parábola, o más que una parábola, como una fábula, porque los árboles, cuando los árboles hablan y los animales hablan, eso se llama una fábula. En el capítulo 10 del libro de los Jueces está un diálogo entre los árboles. Un día se pusieron a hablar entre ellos. Iban a elegir uno que fuera rey. Y pues no les voy a contar todo el relato, si lo quieren leer, leanlo, Jueces 10. Y entonces entre los árboles está la zarza. La zarza es un arbusto muy resistente. Tan fuerte es que crece en el desierto, con la poca humedad de la tierra, como nosotros vemos a veces en los peñascos que crecen árboles. O sea, así era un árbol resistente, fuerte, pero a la vez maleza. O sea, no sirve para nada. Para nada es para nada. Ni para hacer sombra, porque es un pequeño arbusto. O sea, es un arbolito chiquito, fuerte, pero no produce fruto. Ni para el ganado siquiera. Entonces no es algo útil. Es un arbolito pues simpático, ¿no? Porque crecer ahí en medio del desierto es mucha belleza, ¿o no? Claro que sí, pero no es muy útil. Más bien, cuando en la fábula es despreciable. En la fábula del capítulo 10 de los jueces, más bien es despreciable por debajo de los otros árboles que producen frutos para los hombres. Este no produce nada. Bueno, pues encima de ese árbol despreciable, maleza, ahí se posó la llama, que Moisés no sabe que la llama es lo que nosotros sabemos que es. Para nosotros, ¿qué es la llama? Según lo que leímos, el ángel del Señor. Moisés no sabe eso. Para Moisés es una llama. Y entonces, bueno, se acercó a mirar allí la llama y dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo sí me voy a arrimar a ver qué es lo que pasa. Esto está muy raro. Una llama que arde y esa chamizo no se seca, esa no se consume, esa zarza. No, esto está muy raro. Yo siempre me voy a acercar a mirar. Y entonces cogió Moisés y se metió. Y le dijo el Señor, Moisés, calma muchacho, que lo que pisas es tierra sagrada. No te apresures, no te aventures. Quítate, ¿qué es lo que se quitó? Las sandalias, quítate las sandalias, muchacho. Porque él fue todo afanado a ver qué era lo que pasaba. ¿Por qué él estaba buscando el ángel del Señor? No, él no sabía qué estaba pasando allá. Era un chamizo. Pero el Señor le avisa, ¡ojo! ¡Calma! ¡Calma! Que eso que está ahí, lo que estás pisando es tierra sagrada. Quítate las sandalias, no los pies, no las sandalias, sí. Quítate las sandalias de los pies. ¿Qué significa eso de quitarse las sandalias? Despojarse ¿de qué? De lo malo. Bueno, despojarse de lo que no puede estar ante la presencia de Dios, tener un contacto así directo con esa tierra sagrada que pisa, es quitarse la impureza también, porque las sandalias en ese tiempo eran de plástico o de cuero. De cuero, claro que el plástico es más impuro que el cuero, pero el cuero era impuro porque está hecho de animales. Los judíos el sábado no pueden usar cuero
los judíos hoy en día, los que son judíos, recalcitrantes, no usan cuero, por lo menos el sábado, ni correas de cuero, ni zapatos de cuero. Bueno, entonces, quitarse los zapatos es también tener cuidado, porque los zapatos, sobre todo las mujeres, aquí nadie vino con tacones, ¿cómo? Porque esos tacones son peligrosos, ¿verdad? Como tienen este piso ya, de rayado. Sí, o sea, porque los zapatos pueden dañar también. Los que usan tapetes en sus casas, en algunas casas, tienen la buena y sana costumbre de quitarse los zapatos. ¿Para qué? Para no contaminar el tapete. Entonces entran a pie limpio y dejan los zapatos en la escalera apenas van a entrar a la casa o en la puerta, ¿verdad? Entonces quítate los zapatos. Ay, aquí se complicó la cosa. Y entonces ahí es donde Moisés por primera vez sabe que lo que pisa es sagrado. Hasta ese momento el pobre Moisés andaba por la vida pensando En lo cotidiano. en lo que veían sus ojos y no era capaz de mirar más allá. Hoy fue capaz de mirar más allá. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera seguido de largo? Sí, vio la llama ahí, sí, ve, curioso. Y sigue arriando el ganado. ¿Qué hubiera pasado? Pues no tendríamos este encuentro. No le hubiera servido a Dios ese personaje. ¿Ah? Hubiera buscado otro que hubiera puesto atención. Pero entonces, gracias a Dios, Moisés se detuvo y el Señor le mostró lo que le mostró. Y entonces comienza un diálogo. ¿Quién comienza el diálogo? Dios. Ay, qué cosas tan tristes las que le dicen. Yo creo que Moisés de momento, se derrumbó. Qué bárbaro. Diga, este es cruel este señor que escribió este texto. ¿Cómo le parece qué es lo que le dice de entrada? Porque eso no se hace. Yo soy el Dios de tu padre, pero que eso no se hace. ¿Quién es el padre de él? No lo conoce. Porque de niño su papá seguramente estaba esclavizado. Los hombres estaban todo el tiempo al servicio del faraón. La que tuvo la fortuna, por la astucia de la hermana de él, la que tuvo la fortuna de tenerlo unos años fue su madre. Pero que eso no se hace. ¿Cómo le va a abrir esta herida al Señor? Yo soy el Dios de tu padre y este pobre hombre huérfano. ¿Ah? Eso no se hace, Dios, no. Que Dios sabía la historia de él, pero justamente le dice, pero que no le dice que yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de tu padre. Qué crueldad, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué se le puede revivir a Moisés cuando Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre? ¿Qué se le removerá por dentro? ¿Ah? El abandono, la esclavitud. Otra vez revive la impotencia que tuvo cuando tuvo esa pequeña rebelión. Ay, Dios mío, pues lo mató, pero bueno, siguió en pie Moisés era guapo, por algo lo escogieron. Bueno, y luego ya le dice cosas que yo no sé si Moisés habría escuchado eso de niño. De pronto la mamá le habló alguna vez de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es probable, ¿no? Porque si no, Dios le habló de pronto de lo que él sabía. Bueno, en todo caso aquí se le reviven a Moisés las memorias. Una memoria
dolorosa, la del padre y la historia de toda su familia. Pero una historia, y se le reviven también otras memorias más felices. Porque seguramente, aunque no estuvo con la mamá hasta la edad adulta, de pequeño sí escuchó historias asombrosas de Abraham, ¿qué era lo que hacía Abraham? El padre de la fe. Sí, ¿qué era lo que hacía? Él también era pastor. Y entonces el Señor le dijo un día que dejara, tenía muchas posesiones, era muy rico. Y el Señor un día le dijo que dejara todo y se fue. Y el Señor siempre estuvo con él y no tenía hijos. Y Dios le dio un hijo cuando tenía 100 años. Y le pidió que matara al hijo. ¿Cierto? Pero Dios no permitió que lo matara. Y entonces cuando le dice a Abraham, sí, es el Dios de Abraham, ese Abraham que me contaron, que con la fe hizo Dios grandes obras en él. Isaac era el papá de ¿quién? Isaac fue el papá de Jacob y Esaú. Muy bien. También una historia muy bonita. Tiene sus 2 hijos. Y luego llegan al otro, ¿quién es el otro? Jacob, un diablo pero con fe. Jacob, ¿se acuerdan quién fue Jacob? Le robó la primogenitura al hermanito. Desde chiquito, desde el vientre, le agarró un pie y no lo quería dejar salir. Pero primero salió Esaú, porque eran mellizos o gemelos. Y no lo quería dejar salir. Y después, ayudado de su mamá, cuyo nombre ya no me acuerdo, Rebeca, ayudado de la mamá, engañaron al padre y se le roba la primogenitura. Pero después la vida se la cobra. Se la robaron. Jacob era un pícaro, pero fue el papá de las 12 tribus de Israel, porque grande es la misericordia del Señor. Pero después la vida se la cobra, porque cuando se va a vivir con... ¿Cómo? La primera esposa bien. Sí, pues, entonces él ama, ¿a quién ama? A Raquel. Pero el suegro le mete gato por liebre. Trabajó 7 años por Raquel y cuando llegan a la noche de bodas, ¡sorpresa! ¡Lía! No, esa no era la que yo quería. Él quería era Raquel. Y llega el versículo más bello de la Biblia: y trabajó por ella otros 7 años de tanto que la amaba. Bellísima historia de amor, la historia más bella de amor de toda la Biblia en un versículo. Y entonces vea, él engañó y fue engañado. Y después este suegro, cuando las vacas, le hacía trampas todo el tiempo, fue engañado. Bueno, pero no nos dejamos mucho en Jacob. Bueno, de todos modos le revive la historia. Dice, y ese Jacob tan pícaro, Dios lo hizo prosperar y lo volvió el padre de las 12 tribus. Pero tienen que darse ustedes cuenta que era un mentiroso, que era un bandido, que era un pícaro. Pero a un pícaro y bandido, Dios con él hizo su obra y fue el padre de las 12 tribus. De modo que ahí se le estallan, digamos, entonces todas esas memorias a él. Una mala, la del padre, su familia; la de Abraham, que fue fiel; la de Isaac, que fue también un hombre fiel y de Dios; y la del pícaro Jacob, que fue el padre de las 12 tribus de Israel. Bueno, como Moisés ya se enteró de que eso estaba en un lugar sagrado y que el que le hablaba era Dios, entonces se cubrió el rostro. Dice, porque temía mirar a Dios. O sea, la primera reacción de él fue a lo bruto, entrar allá a ver la zarza. Ahora muestra un poco de respeto y de temor y se tapa el rostro. Y entonces comienza, o sigue más bien, Dios hablando.
¿Cuál es el motivo de la visita de Dios o de la presentación de Dios a Moisés? ¿Qué es lo que ha pasado? Oiga, Dios ha visto, ha oído y ha conocido. Ha visto, ha oído y ha conocido. Bello. Dios ve. Dios ve. Dice el libro del Éxodo, en la noche de la Pascua, que esa noche Dios no durmió, como si no durmiera. Pero dice así, no, Dios no duerme. Jesús dice que mi Padre y yo nunca dormimos, siempre trabajamos. En todo caso, en la noche del Éxodo, dice que Dios se la pasó en vela, cuidando a su pueblo. En todo caso, Dios ve. Oiga, Dios nos ve. Dios nos ve. Cuando yo digo Dios nos ve, pienso en cuando me educaron cuando éramos niños, que Dios lo veía era a uno para castigarlo de lo malo que hacía. Qué tristeza. Cuánta maleducación hemos recibido nosotros en la fe. ¿Qué era lo que Dios miraba? ¿La maldad de su pueblo? El dolor de su pueblo. Dios miraba la opresión de su pueblo. Y Dios oía. ¿Qué era lo que oía? El clamor de su pueblo, que estaba agobiado, que estaba triste, que no sabía a dónde ir, que no sabía qué hacer, que estaba lleno de angustia. Lindo, ¿eh? Eso es lo que ve Dios. Eso es lo que conmueve a Dios. Y para eso es la mirada de Dios. Dios, dice el libro de la sabiduría, ama todas sus criaturas, porque todo lo creó bueno. Y cuando algo pierde su virtud, así como Él lo creó, pues Dios se preocupa. Y por eso es que Dios perdona, para restaurar, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y si algo se le daña, se frustra. Dios se frustra. Pero no se deprime. Se frustra. Pero su frustración no es parálisis. Su frustración es acción para restaurar aquello dañado. Entonces Dios vio, oyó y conoció. Wow, conoció. Ese es un verbo muy, muy bonito en hebreo. O sea, no es que le hayan contado, no, o que lo haya leído en alguno de los periódicos de la época. Que lo conoció es que lo sintió en su propio vientre, que lo vivió piel adentro, si es que Dios tiene piel. Dios lo sintió, lo vio, lo oyó y lo sintió y no aguantó más. Digo, no, yo no me aguanto este dolor tan berraco, no, mis riesgos. Yo voy a bajar a liberar a mi pueblo. Bajar, o sea, bajar. Nosotros no somos capaces de subir a Dios, es un engaño. A ustedes les han enseñado que pueden subir a Dios. Eso es mentira. No, Dios es inaccesible, como el fuego. Dios es inaccesible, a Dios no se puede llegar. Y como no se puede llegar, por eso Dios baja. Eso es lo más típico de la espiritualidad judeocristiana. El hecho de que nosotros sabemos que no podemos llegar a Dios, pero eso para nosotros no es un problema, porque nosotros sabemos que Dios baja. Las grandes religiones del mundo, por lo menos la mayoría de ellas, de las 5 grandes religiones, excepto el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, todas hacen cosas para ascender a Dios, sea con la reencarnación, sea con las penitencias,
y entonces es subir a Dios. Y en ese intento pueden demorarse 1000 años, 2000 años, un alma, y vuelve y comienza como una piedrita, después un sapito, pero el sapito se porta mal porque come una mosca, se vuelve a hacer una piedra. Bueno, es muy largo el proceso. En todo caso, lo típico de nuestra espiritualidad es que sabemos que Dios viene, porque ninguna persona es capaz de llegar a Dios, pero Dios llega. De modo que nosotros, aquella gente que se dice, ay, no, es que yo no puedo. Claro que no puede, pero Dios sí puede. Cuando Dios viene a la Virgen María, ¿en qué fue lo que se fijó? Ella le dice al Señor, se fijó en la pequeñez de su esclavo. O sea, Dios viene a nosotros. Muy bien. Entonces Dios vio, oyó, conoció y bajó para subir a los israelitas a una tierra llena de promesas. Una tierra donde podían trabajar, donde podían conseguir lo necesario para vivir. Y luego el Señor, como eso es tan importante, vuelve y repite lo mismo de otra manera. El clamor de los israelitas ha llegado a mí, o sea, otra vez volvió a oír. Y luego dice, he visto cómo los oprimen, o sea, lo mismo. Oyó, vio, y entonces ahora necesita mandar a alguien. ¿Y a quién va a mandar? O sea, viene la consecuencia. Dios necesita a alguien. ¿Y a quién va a mandar? A Moisés. ¿Pero qué le pasa? Porque yo, ¿quién soy yo? ¿Lo manda? ¿A qué lo manda? Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero ¿tiene razón Moisés o no? Pero claro que escogió al peor de todos. O sea, lo están buscando para matarlo. Claro que han pasado ya años. Pero es posible que todavía se sepa algo de la historia del tal Moisés. Es probable, quién sabe si ya se olvidarían de él. En todo caso, cogió al menos indicado. ¿Cómo va a mandar usted a uno que están buscando allá para matarlo, a que libere al pueblo? ¿Cómo se le ocurre? Solo a Dios se le ocurre, a él no más. Pero ¿quién soy yo? Moisés, vos es que sos bobo. Le dice el Señor ahí en el texto. ¿Así está en la Biblia suya? Vos es que sos bobo, Moisés. Le dice, versículo 12, ¿qué es lo que dice? Dios le respondió, es que no se trata de ti, Moisés. No, es que usted no es el que lo va a liberar. No, es que soy yo, bobo. Moisés creyó que era él el que lo iba a liberar. No, es que el que lo va a liberar no es él. Yo estaré contigo. Y la señal es esa. La señal es que en la vida cotidiana, así como cuando emprendió el viaje al inicio del texto, un día que salió a arriar su ganado y a buscar pasto, yo estaré contigo. Y ya lo verás, yo estaré contigo. Bueno, hasta aquí es el texto que se va a estudiar hoy. Después siguen todavía otras 4 objeciones de Moisés a Dios. O sea, de todas maneras no quiere. O sea, de ninguna manera quiere. Pero al final Moisés accede y Dios lo envía. Pero como el texto que estamos leyendo hoy termina ahí, pues ahí termina. Pero sigue todavía la narración. El caso es que el signo es que yo estaré contigo. O sea, no se trata de usted, Moisés. Usted no puede. Un ganadero, ¿usted qué va a saber, Moisés? Usted no sabe nada. Y usted solo que va a poder ir donde el faraón, conseguir una cita con el faraón. ¿Y usted quién es? No, yo soy Moisés, yo viví aquí hace unos años y maté a un egipcio y entonces vengo a liberar a mi pueblo, así, chévere, ¿no? La señal entonces, Moisés, no se trata de usted, se trata de lo que yo voy a hacer a través de usted. Claro que con el permiso de Moisés, porque si Moisés definitivamente le dice que no, tampoco Dios lo va a enviar.
Bueno, y ahí se termina el texto. Entonces ahora sí, vamos a leer el texto. Bueno, ¿qué hora es? 8:10. 8:10. El capítulo 9 de Jueces, la fábula de los árboles. Sí, señor. Bien, gracias. Bueno, vamos ahora sí entonces, cada uno de ustedes va a entrar en contacto con Dios a través del texto. Yo no sé, Dios, qué les va a decir esta noche. A través de la lectura que les he dado, vuelvan ustedes a repasar el texto. Entonces, yo les voy a ir haciendo unas preguntas que pretendo que faciliten el diálogo entre Dios y ustedes a través del texto. La primera, una preguntita de primera comunión. Muy importante y que nosotros no le damos la suficiente importancia en nuestra vida espiritual. La respuesta todos lo saben. ¿Dónde está Dios? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Dónde está Dios? En todas partes. Esa es la primera enseñanza del texto. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando tuvo este encuentro tan hermoso con Dios? Trabajando. ¡Wow! ¿Se acuerdan de otro trabajador que se encontró con Dios? José, que dice que era un artesano y no iba al templo de Jerusalén, apenas una vez al año porque quedaba lejos, pero encontró a Dios trabajando. Bello, ¿eh? Dios está en todas partes. Por supuesto que nosotros tenemos también lugares dedicados a Él, pero Dios está en todas partes. Dios está en lo cotidiano. Y a veces nos puede pasar como a Moisés. Estaba haciendo el trabajo de cada día. ¿Veía a Dios Moisés? No lo vio. ¿Qué fue lo que le abrió a Moisés los ojos para ver a Dios? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Se descalzó? No, pero siguiendo el texto. Lo cotidiano, lo que él siempre ¿Ah? hacía. Lo que hacía siempre, era llevar. Sí, la curiosidad. Vio algo raro. La curiosidad. Vio algo raro. Y ante lo raro, se detuvo. Pasan cosas raras en su vida, en su pareja, en su familia. Como buenos colombianos, cuando pasan cosas difíciles, ya se resolverá. Y seguimos de largo. De modo que Moisés, ¿qué hizo? ¿Siguió de largo? Se detuvo. Digo, eso está raro. Cuando algo hay raro, es necesario detenerse. Pero como Moisés lo hizo, no como Moisés. ¿Qué fue el primer paso que él dio? Fue importante, porque se acercó. Pero su paso fue atrevido. Y no pudo ver nada. Solamente cuando el Señor le habla y le pide que se descalce, y él se descalza, comienza a ver algo más. ¿De qué cosas
tiene que descalzarse usted para poder ver detrás de sus situaciones personales o familiares, para ver a Dios. ¿Cuántos prejuicios tiene que abandonar usted? ¿Cuántas veces alguno de nosotros ha dicho, ay, esto no hay nada que hacer? Esa es así. Dejémosla así la cosa. Dejemos que el tiempo pase. Para ver a Dios detrás de cada situación, ¿de qué me tengo que deshacer? ¿Cómo purificar mi mirada? Para ver detrás de situaciones raras la presencia de Dios. O mejor aún, ¿cuántos de ustedes han visto en cosas raras? Yo, ahora mismo, ¿cuándo he visto en mi vida, en situaciones extrañas, la presencia de Dios? Porque yo sé que muchos de nosotros lo hemos visto. Y lo hemos visto en las situaciones más raras de nuestra vida. En las más raras. En las más difíciles. Cosas raras que pasan en la vida. Y Dios se aparece en las cosas raras. Y si uno está dispuesto, pues ahí tiene la palabra, el consuelo, el aliento. ¿Cuántas veces han vivido ustedes estas experiencias? ¿Cuántas veces han visto a Dios consolándolos, fortaleciéndolos, impulsándolos hacia adelante? ¿Cuántas veces? Muchas veces. De pronto alguien no se acuerda en este momento, porque nosotros tenemos una memoria muy buena para las cosas negras y oscuras de la vida, pero qué poca memoria tenemos para las cosas bellas de la vida. ¿Qué tanto respeto tengo yo? Aquí vuelvo y empato con la primera pregunta. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Qué tanto respeto tengo yo por las cosas de Dios? ¿Cuáles son las cosas de Dios? Todo. 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 A veces hay gente cantaletosa que en las iglesias hacen un escándalo terrible, y bueno, y está bien, ¿no? Respetar los lugares sagrados, pero es que todo es sagrado, porque Dios está en todo. ¿Qué respeto muestro yo por Dios? ¿Dónde está Dios? En la casa de ustedes está Dios. ¿Y dónde está? En todas partes y en las personas. ¿Qué respeto muestra usted por Dios? Por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa, por su madre, por su vecino. Y también, ¿por qué no?, por las criaturas de Dios. Porque el libro del Levítico tiene mucho respeto por la naturaleza. La tierra está viva. Dice el libro del Levítico que hay que dejar descansar la tierra cada 7 años, como si la tierra se cansara, y de hecho se cansa. Por eso la rotación de cultivos, etcétera, etcétera. Que la tierra está viva, pero eso ya lo sabía la Biblia. O sea, Dios está en todas partes. ¿Qué respeto muestro yo por la presencia de Dios? O sea, a Dios nos lo topamos cada 3 milímetros y cada segundo. Para poder verlo,
se necesita detenerse, como se detuvo Moisés. Finalmente, ¿cuál es en este momento de mi vida mi misión principal? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo refleje? ¿Y dónde quiere Dios que yo refleje lo que Él quiere que yo refleje? La misión de pronto no está tan lejos de su casa. De pronto la misión está en su casa. Me acuerdo de una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta. No la recuerdo bien, pero más o menos la reconstruyo. Había una señora que salía con ella, la acompañaba a atender a los pobres. Bueno, y un día la Madre Teresa, que era bien callejera, vivía en la calle todo el tiempo, era misionera, ¿no? Entonces un día con un muchacho solo, muy triste, y entonces comenzó a hablar con él y se dio cuenta que ese muchacho era hijo de la señora que iba con ella a todas partes. Pues llamó a la señora y la despachó. Le dijo que su misión era su hijo, porque el hijo estaba sufriendo un rechazo en la familia por ciertos comportamientos de él. Entonces lo habían hecho a un lado. Entonces le digo, esa es su misión. ¿Cuál es su misión? Ahora, en este momento. Un momento puede ser una misión, otro momento puede ser otra. Pero en este momento, ¿cuál es mi misión? ¿A qué me llama el Señor? ¿Qué me pide en este momento? ¿Qué tengo que hacer? O mejor, ¿qué quiere el Señor hacer a través de mí? Como lo hizo con Moisés. Bueno, y dicho esto, pues terminamos.